Bueno, amantes de la conspiranoia, amantes del crimen, quiero que vean este video, vean a ese niño que está, no el pequeño, sino el que está a su lado, que está amolando unos cuchillos. Parece que los estuviera afilando entre ellos mismos. Quiero que vean ese rostro angelical. Aquí tengo otro video de él. Aquí sale en el mismo metraje. Miren esa sonrisa. Está con su hermanito y su padre. Aquí se ve tratando de llamar la atención, levantando una taza, tratando de robar la atención a cámara, sonríe, se mete algo en la boca y realmente me parece muy tenebroso porque ese niño que ustedes ven ahí es el futuro Jeffrey Dahmer. Estos son videos de Jeffrey Dahmer cuando, o películas caseras de Jeffrey Dahmer cuando era niño. Jeffrey Dahmer, para los que no tengan una idea, es un norteamericano. Yo quería hacer una pequeña reseña sobre él porque en Netflix se acaba de estrenar un biopic sobre él, muy interesante, y les recomiendo que la vean. Es más, es una serie más que todo, no es una película de 2 horas, tiene como que 10 capítulos, y yo había leído sobre él, pero nunca haya visto una película de su vida. En este caso es una serie y recomiendo que la vean porque este personaje, a pesar de que ya murió, es legendario y va a dar mucho que hablar. Ustedes saben que los en serie son un fenómeno básicamente norteamericano y básicamente, aunque actualmente existe, hubo un auge de los en serie entre los 70 y 80 y casi los 90. Se deben muchas veces a varios factores, sobre todo al entorno familiar. eh, de repente fue una época también de posguerra y un poco de económicamente no le iba bien a muchas familias en Estados Unidos, y por eso fue que básicamente por todos estos factores los asesinos en serie fueron emergiendo mucho en esa época. No digo que ahorita no haya, claro que hay, pero en esa época fue un auge de estos personajes. Y bueno, básicamente por eso es que ahorita en esta época hay tantas películas sobre ellos. Hay infinidades de películas sobre en serie y aquí hemos estudiado algunos como Aileen Wuornos. eh, y aunque es un fenómeno netamente, se dice que norteamericano, también hay brasileros, hay peruanos, que aquí también los hemos reseñado en algún momento, pero no me quiero desviar del tema porque, perdón, hoy solamente vamos a hablar de Jeffrey Dahmer. Sus padres fueron Lionel Herbert Dahmer, nacido en 1936, que era un químico. Y fíjense bien este detalle porque este detalle nos va a decir mucho de él, porque su padre tuvo una gran influencia en Jeffrey. Y aparte, su padre le enseñaría, sin saberlo, muchas de las cosas que él utilizaría para sus crímenes. Y Joyce Annette Flynn fue su madre, una instructora de teletipos. A diferencia de otros seriales que sufrieron en su infancia el maltrato físico y psicológico, porque muchas veces estos, estos personajes nacen en un ambiente así, donde de familias violentas, familias disfuncionales. Pero este en particular fue un niño amado por sus padres. Ustedes vieron ahí un poco su entorno familiar, el padre, su hermanito, su madre. Un niño mimado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Su padre era químico y su trabajo obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia tras reiteradas mudanzas.
En 1967 la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir en el canal a los peces y ver cómo morían. Esto va a influir mucho en Jeffrey porque él va a ser muy adicto casi a este, cazar animales o buscar animales muertos en el bosque, arrollados, y esto lo estamos diciendo cuando tenía 10 años. Los llevaba al patio y los abría para ver qué había adentro. Tenía en formol varios tipos de insectos, y recordemos que su padre era químico, y entonces el padre tenía la facilidad de conseguir estos elementos que él utilizaba para hacer sus especies de autopsias. A él le llamaría la atención bárbaramente abrir animales, sacarle los órganos, y esto lo utilizaría él para sus crímenes. Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, que realizaba algunas actividades en el instituto, como trabajar en el periódico y jugar tenis. Era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante, que tenía problemas de alcohol. Antes de cumplir los 18 años, sus padres se divorciaron y su padre volvió a casarse. Meses después, su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad, y en el otoño boreal de 1978 ingresó a la Ohio State University, pero debido a sus problemas de alcohol la abandonó en el siguiente semestre. Él era una persona muy retraída, muy extravagante, hacía algunas bromas, llamaba la atención por eso, por hacer bromas, por ser un poco bromista, pero sus compañeros se alejaban un poco de él, y él también pasó a ser más introvertido, como que tenía un mundo interior que lo absorbía, y como que vivía alejado de los intereses de los demás. Él tenía sus propios intereses, sus propios demonios, y eso me imagino que a factores que lo irían convirtiendo poco a poco en lo que después sería. O sea, ya iba sintiendo esa rabia interna, ese odio que sienten estos personajes que no tienen ningún tipo de empatía y que tienen esta disfunción que los aleja de los seres normales y corrientes. Él era consciente de que él no era una persona común, de que algo lo separaba del resto, y por eso se mantenía solo. Su padre y su nueva esposa, como dije, lo convencieron para que fuera a la universidad, pero debido a sus problemas de alcohol la abandonó en 1979. Su padre lo convenció para entrar al ejército, a raíz de lo cual fue enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja por su alcoholismo. Como lo dije, él era una persona que tenía problemas para adaptarse, no terminó la universidad, difícilmente terminó la educación media, no pudo ser militar tampoco por su alcoholismo, ya lo tenía absorbido. Él desde joven, desde el colegio, empezó a tomar, y después de vivir un tiempo en Florida volvió a su casa en Ohio. El 25 de septiembre de 1978, a la edad de 18 años, se mudó a Milwaukee. Al día siguiente le ofreció $50 a un chico laoiciano de 13 años para posar para una fotografía, pero al momento de acariciarlo, el chico se asustó y salió corriendo. Los padres del chico lo denunciaron, y el 30 de enero de 1979 Dahmer fue declarado culpable y solo estuvo en la cárcel por 10 meses. Ahí ya estaban todos los elementos para lo que sería Dahmer después. Estaba la atracción que él sentía por los hombres, estaba también el factor de su timidez, de que no podía relacionarse bien con las personas. También estaba el miedo al abandono, porque él, uno de los grandes miedos de él era que lo abandonaran, que él conociera personas y esas personas se fueran, y él quería retenerlas, y esto llevaría a cometer los crímenes de la manera que los cometió. Además, él era una persona que ya estaba familiarizado con los químicos, ya sabía utilizar químicos ácidos con los que trabajaba su padre y sacarle los órganos a los animales. Ya estaba todo el caldo de cultivo para el génesis de lo que sería Jeffrey Dahmer y cómo cometería él sus crímenes, la forma, su modus operandi, todo, aparte de esa psiquis
dañada. En 1978, en junio, encontró a Steven Hicks haciendo autostop y lo llevó a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger a personas, autoestopistas, y acostarse con ellos. Una vez en su casa se dio cuenta que Hicks no le interesaba, y cuando este quiso irse, Dahmer no pudo, no soportó el rechazo y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro para luego, y ese fue su primer crimen. Casi un poco inconscientemente se llevó a este chico que encontró en la calle. El chico quería, esto está muy bien reflejado en la película, tienen que ver esta serie, y él intenta retenerlo. Este chico se quiere ir porque se siente en algún momento incómodo, y Dahmer le da con un pedazo de hierro en la cabeza y luego comete sus fechorías del cuerpo y esconde ese cuerpo. Luego lo picó. Estaba lo que él hacía con los animales, lo puso en bolsas de plástico y las metió en su coche para ir a un vertedero y tirarlas. A medio camino la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Le creyeron, y como pasó el test de alcoholemia, le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y lo dejaron ir. Esto pasa mucho con los asesinos en serie. Ellos tienen una habilidad para contenerse, para no demostrar miedo ni demostrar absolutamente ningún tipo de nerviosismo que lo delate. Él tenía en su auto picado en pedacitos, y la policía lo bajó, y como él no demostró ningún miedo y pasó la prueba de alcoholemia, no pasó absolutamente nada. Lo dejaron ir, y esto pasará varias veces por esta habilidad que tienen no solo Dahmer, muchos asesinos, muchos en simplemente esconder sus miedos, disimulan bien su nerviosismo. Y bueno, a partir de ahí, tras sus primeras, se sintió culpable y asustado, intentó reprimir sus deseos y acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió hace un tiempo, lo que explica que pasaran casi 10 años hasta su siguiente crimen. Él se contuvo 10 años. Dahmer con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986 fue detenido por exhibicionismo público. Poco antes había querido desenterrar a un joven muerto hace unos días para profanar su cuerpo. O sea, lo que hacía con los animales. Esta rara adicción a abrir cuerpos, a sacar las partes, a experimentar, y más tarde empezaría a experimentar un poco más con los químicos y el cuerpo humano. Esto lo veremos más adelante en otra segunda parte. Si les gustó, denle like, compartan este video. Si les gusta el canal, suscríbanse, y nos vemos en la segunda parte de este video para concluir la vida de este asesino serie. Discúlpenme, denle like. Nos vemos en otra oportunidad. Comenten sobre todo, y si ven la serie me comentan qué les ha parecido la serie.